Bueno, bienvenidos a este nuevo video del canal, particularmente en la lista de reproducción software que he desarrollado. Quiero mostrarles casi el primer software que desarrollé cuando empecé a estudiar programación en Lazarus Project Free Pascal. Esta aplicación que se ve acá, muy sencilla, la desarrollé utilizando ese editor, ese IDE de desarrollo que es Lazarus, y también utilicé CorelDRAW. Esto lo realicé para el año 2012. Así que pues los invito a que se vean todo el video y mirar en qué consiste este software, que fue uno de los primeros que realicé. Bueno, para descargar este software, entonces les dejo el link en la descripción del video. Aquí pues vamos a esperar 5 segundos a que inicie la descarga, y esto lo vamos a poner en el escritorio. Esperamos a que termine la descarga. Y voy a abrir acá. Entonces acá lo que va a hacer es clic derecho, extraer en, y acá entonces está el software. Es muy sencillo, tiene su carpeta de archivos, todas las fórmulas que utilicé. Tiene la carpeta de imágenes, que son como las plantillas generales, y acá está el ejecutable. Entonces doble clic sobre el ejecutable, acá le damos más información y ejecutar de todas formas. Bueno, acá está, se llama figuras planas, aunque lo registré como planimetría, un nombre muy extraño. Y cuando pasamos el mouse por encima de los botones, vemos que tiene una animación y que acá abajo nos muestra como una ayuda. Entonces dice calcular área y perímetro de triángulos rectángulos, calcular área y perímetro de rectángulos, calcular área y perímetro de círculos, área y perímetro de trapecios, del sector circular. Y estos ya son teoremas trigonométricos: teorema del seno, teorema del coseno, teorema de la tangente y teorema de Pitágoras. Acá está la ayuda. Pues nos muestra cómo funciona el programa. Aquí está, digamos que es como un pequeño manual. ¿Qué pasa cuando seleccionamos una figura? Se calculan los parámetros y acá están las fórmulas. Bueno, vamos a el menú principal. Con estas flechitas vamos a la siguiente pantalla, que es la cálculo de los área de triángulos, rectángulos, círculos, trapecios, sectores circulares, teorema del seno, coseno, tangente y Pitágoras. De acá volvemos al menú principal. Este botón dice borra las cajas de texto para los cálculos, muestra los autores de la aplicación. Bueno, estos son los autores que registramos el software. ¿Qué hace esta? Muestra las fórmulas, realiza los cálculos, y esto es para salir. Entonces empezamos con el triángulo. Entonces podemos darle, por ejemplo, una base de 10 y una altura de 5, calcular. Entonces se nos calcula el área y el perímetro. Según recuerdo, uno podría, por ejemplo, borrar la altura y dar el área y el perímetro. Digamos que el perímetro sea de 20, creo que nos calculaba la altura. No. Ensayemos a darle solamente área y perímetro. Démosle un perímetro de 20, a ver. Error en datos, el perímetro no está relacionado con el área. Bueno, ahí está una buena restricción. Vamos a quitar el perímetro y damos la base. Si damos una base de 12, nos tendría que calcular el perímetro y la altura. Ahí está. Entonces primero calcula la altura. 12 por 4.16 es 25. Bueno, eso dividido 2. Y acá tenemos el perímetro. Si borramos, vamos aquí, no, ¿dónde era que estaba? Aquí, ok. Vamos a borrar, vamos a darle solamente el perímetro, a ver si nos calcula los otros datos. No.
Con esos datos no se puede resolver, entonces tenemos que dar el perímetro y al menos la base que sea un 3, un 4. Entonces ya nos calcula la altura y el área. Pasemos a la siguiente figura, que es el rectángulo. Entonces le damos un área de 42 y una altura de 6. Entonces nos calcula la base que es 7 y el perímetro es 26. Si quitamos el área y dejamos solamente la base, nos calcula los demás datos. Vamos a quitar esto y dejamos una altura de 3,14. Entonces nos calcula la base que es de 9,86 y nos calcula el área. O sea, la idea de esta calculadora es que, dados algunos datos, pues complete los demás. En el área del círculo, ¿qué tal si le damos el área que es 25 y el perímetro que sea 12? No. Lo primero que hace es que con el área calcula el radio y luego de calculado el radio calcula el perímetro. O sea que si le damos un radio de 5, nos calcula el área del perímetro. Si le damos un perímetro de 50, nos calcula el radio y después el área. Si le damos un área de 30, entonces primero nos calcula el radio y después el perímetro. Bueno, tenemos el trapecio. Vamos a darle el área que sea de 45 y un perímetro de 23, a ver qué hace. Dice que con estos datos no se puede resolver el problema. Entonces démosle la altura de 4. Tampoco. Necesita la base mayor, pongámosle 7. Bueno, con este sí los calculo, pero quiere decir que el perímetro no está relacionado. Se lo borramos. Pongamos acá esto, borremos el área y ahí sí los calcula. Quiere decir que con el área y el mayor y menor no calcularía. Sí los calcula. Ahora el área con el menor y la altura también. El área con... Bueno, eso ya lo hice. Ahora, ¿qué tal si le ponemos el perímetro y dos de estos datos? Bueno, también los calcula. Siguiente sería el sector circular. Démosle un área de 25 y un arco de... Esto yo no me acuerdo si estaban radianes. Pongámosle 2. Yo creo que sí están radianes. Sí, porque aquí calcula el ángulo. Entonces pongámosle un ángulo de 45 grados y borramos el arco y el perímetro. A ver qué hace. No, con esto no se puede, hay que darle un radio al menos de 3 y ahí sí calcula. Pero venga que aquí al paso algo. Démosle un ángulo de 30 y un radio de 5. No, o sea que este ángulo simplemente es una conversión de lo de los radianes. Sería 1.75. Calculemos ahí, borremos el ángulo. Calcular. 0,35. Bueno, borremos a ver qué otros datos le puedo dar. El perímetro que sea de 12 y un radio de 3. Ahí me calcula entonces este ángulo está como en radianes. El arco es como el perímetro. Bueno, aquí el perímetro entendido, este perímetro está entendido como el arco que es 6 más 2 veces el radio, o sea, todo el contorno. El arco se refiere entonces al perímetro del solamente este. Y el ángulo está en radianes. O sea que si le pongo, vamos a borrar esto, un pi que son 3.14 y le damos un radio de 3. Ok, listo. El siguiente se llama el teorema del seno. Para el seno podemos tener, por ejemplo, un lado que sea de 4, otro lado que sea de 3 y este ángulo respectivo, vamos a ponerle 30 grados. Ahí nos calcula los demás. Aquí podemos determinar cuándo se cumplen las condiciones. Si le damos, por ejemplo, solo los 3 lados, no puede calcular los ángulos. Al menos habría que darle un ángulo. Y aquí recalcula el lado C. El teorema del coseno necesitaría 2 lados y el ángulo entre ellos, que debería ser este de acá.
Bueno, el teorema de la tangente necesita el alfa, el beta y la distancia para calcular x y y. Este es muy interesante porque supongamos que yo quiero medir esta altura que es de un edificio, pero acá hay un lago, entonces no puedo medir con una cinta métrica. Entonces yo tomo un ángulo alfa, digamos de 21 grados. Me desplazo, yo que sé, 50 metros esta distancia, 50 metros, y luego me dio un 21.5 grados, no subió mucho. Entonces calculo y me dice que la altura de esta Y es de 752 metros y que la distancia de aquí hasta la base es de 1910 metros. Es un teorema muy interesante porque me permite determinar esta altura Y sin tener que medir toda la base. Ahora otra es que supongamos que tengo un edificio de 100 metros de altura y que esta base X está a 200 metros. Vamos a ver si lo calcula. No. Necesitamos al menos un ángulo inicial, digámosle 18 grados. Y ahí sí entonces me dice cuáles eran las otras medidas. La distancia que recurrí acá es de 107 metros y el ángulo beta que me di fue de 26. Este es el teorema de Pitágoras. Sí, este es muy sencillo porque acá me calcula los demás. Pongámosle aquí un 10 y acá esto lo dejamos vacío. Y eso sería todo. Si nos devolvemos al menú principal, entonces acá nos muestra las fórmulas. Bueno, es que hay que ponerle aquí unos datos. Pongámosle 4 y 6. Entonces nos muestra acá la fórmula del área y la fórmula del perímetro cuando paso el mouse por encima. Vamos al siguiente, vamos a ponerle una base de 4 y 6 para poder que muestre la fórmula. Entonces área, base por altura, perímetro 2a más 2b. Vamos a ponerle aquí un radio de 3 fórmulas. Entonces área es pi por r cuadrado y perímetro 2 pi por r. En el del trapecio vamos a ponerle el mayor 6, el menor 4 y la altura 3. Entonces para el área es base mayor más la base menor sobre 2 multiplicado por h. Y el perímetro es la base menor más la base mayor más la raíz cuadrada de 4 veces la altura al cuadrado más base mayor menos la menor al cuadrado. Para el sector circular vamos a ponerle un radio y un ángulo de 3 radianes. Entonces para el arco es r por teta. El área es r cuadrado por teta sobre 2. Y el perímetro es 2 radios más el arco. Para el teorema del seno, esta debe tener varias fórmulas. Pongámosle aquí un 4, un 6 y un 30. El ángulo alfa es... esto es dependiendo de los datos que le demos para calcular los que quedan. Miremos que acá, borremos esto. Si yo le pongo que tengo el lado A, el lado B y el ángulo 30, entonces me quedan faltando lado C, ángulo alfa y ángulo teta. Para el ángulo alfa sería el seno inverso de A sobre B por el seno de beta. Para el ángulo teta sería 180 grados menos alfa más beta. Y para el lado C sería A por el seno de teta sobre el seno de alfa. Si le ponemos otros datos, por ejemplo le quitamos este y este, entonces solamente mostraría dos fórmulas. Pero quiero borrar esto. Y fórmulas. El ángulo beta, el lado A y el lado B. Bueno, sí muestro la del ángulo beta. Este sería el teorema del coseno. Entonces le damos, por ejemplo, el lado A, el lado B y el ángulo teta. Pues para calcular C sería A cuadrado más B cuadrado menos 2A por B por coseno de teta. Todo esto en raíz cuadrada. Para el ángulo alfa sería el coseno inverso de B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2B por C. Y para teta, pues con la suma interna de los ángulos de un triángulo. Teorema de la tangente, pongámosle aquí 4, 20 y 25. Para la base se hace D por tangente de alfa sobre tangente de beta menos tangente de alfa. Y para la altura sería esta misma pero multiplicada por tangente de beta. Creo que esto sería todo lo que quería mostrarles de este software. Fue el primero que hice.
digamos que le metí muchas animaciones y muchas cosas como para aprender todo esto de cuando el mouse pasa por encima. Traté de aprender lo que era el diseño. Estos botones sí quedaron como muy sencillos, pero ahí tenemos entonces el primer software. Espero que dejen sus comentarios, sus ideas, y nos vemos en otro video que voy a mostrarles del segundo software que desarrollé cuando estaba aprendiendo a programar.